Buenas a todos y todas, alumnos y alumnas de la asignatura de Historia de España de segundo de bachillerato y a toda que le interese un poquito la historia de España. En el día de hoy vamos a continuar con este turbulento siglo XIX, abordando un tema que no va a ser menos turbulento que los anteriores. Yo diría que sería como la guinda del pastel de ese despropósito que fue el siglo XIX en España, pero despropósito al fin y al cabo para algo positivo, como va a ser esa instauración del Estado liberal en España. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, la construcción de ese Estado liberal hemos visto que en época isabelina, bueno, pues tuvo una serie de problemas y problemas que se van a recrudecer en el periodo que vamos a estudiar hoy. Se conoce como el sexenio revolucionario o sexenio democrático, como se quiera llamar. Como su propio nombre indica, el sexenio son 6 años, va a ir desde el año 1868 hasta el año 1874. Y fueron 6 años que, bueno, diré, bueno, 6 años tampoco ocurrirán demasiadas cosas. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Van a ocurrir un montón de cosas. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver cómo va a haber, se van a suceder varios regímenes políticos, desde la República, pasando por una monarquía y de nuevo la llegada de la monarquía y con dos dinastías distintas. Eh, Dos constituciones, bueno, guerras civiles, crisis económica. Vamos a ir tratando este tema y cada dos por tres pues vais a ir viendo una serie de caricaturas satíricas de revistas de la época. Revistas como La Madeja o La Flaca. La Flaca, ya sabéis, como comenté en el tema anterior, en alusión a la obesidad de la reina Isabel. En esta primera caricatura, que me sirve de portada para ilustrar estos 6 años súper turbulentos de la historia de España, bueno, pues ironiza un poco sobre esos continuos cambios de regímenes y gubernamentales de este llamado sexenio revolucionario. Bueno, pues vamos allá. Como hemos dicho, es un periodo que no va a estar exento de turbulencia política, ya lo hemos comentado, guerras coloniales, guerras carlistas, es decir, guerras civiles, continuos cambios de gobierno, pronunciamientos militares, cambios de régimen, es decir, más de lo mismo de los problemas y hándicaps que salpicaron toda la historia del siglo XIX en España y que, como veremos, me adelanto, estarán vigentes en la primera mitad del siglo XX en España, como ya veremos en próximos temas. Ahí tenéis un eje cronológico de ese sexenio democrático, ¿vale? Un sexenio que va a comenzar con una revolución. Ya sabéis que, bueno, los problemas políticos, sociales y económicos se van recrudeciendo durante los años finales del reinado de Isabel II y se empieza a ver que quizás el problema sea ella y sea su dinastía. Y bueno, es un periodo que va a comenzar con esos problemas de base, una serie de problemas de crisis económicas, sociales y políticas que van a dinamitar el camino de estos años y que, bueno, culminarán con el regreso otra vez de los Borbones. ¿eh? Vamos con la Revolución del 68. Con la Revolución del 68, ya sabéis, se produce la caída de Isabel II. Los motivos de dicha revolución hay que encontrarlos, pues como hemos dicho en temas anteriores, en una triple crisis. Crisis, triple crisis que están íntimamente relacionadas. Es decir, una acentúa la otra y además condiciona a la siguiente. Crisis económica, bueno, pues desde el 66 España tenía una grave crisis económica. No es que en periodos anteriores las cosas iban muy bien, pero ahora se recrudecen. Hay una crisis de subsistencia, es decir, de comida, la escasez del trigo, que era un alimento básico de la población española. En segundo lugar, también va a haber problemas con el tema del ferrocarril, con la construcción del ferrocarril, que habían llevado a una enorme inversión de capitales, sobre todo de empresas extranjeras. Sin embargo, el escaso desarrollo industrial español no fue suficiente para que el transporte de viajeros y mercancías tuviese una gran demanda, ¿no? Por lo que muchas de las líneas construidas resultaron que no fueron rentables y las compañías ferroviarias, sobre todo extranjeras, pues quebraron porque no consiguieron recuperar el dinero invertido. Con ellas, a su vez,
arrastraron a los bancos que les había prestado el dinero. Por tanto, tenemos también, además de esa crisis de subsistencia, una crisis financiera. Por último, hubo la tormenta perfecta porque este periodo coincidió con la guerra civil de Estados Unidos, ya sabía, entre el norte y el sur. Y como de allí se exportaban, perdón, de allí se importaban del sur a España, se importaban el algodón, pues eso que hizo subir el precio de esta materia prima, con lo que no se pudieron afrontar pequeñas industrias textiles. A todo esto, evidentemente, un malestar social. Hay una crisis social. Como consecuencia del hambre, el desempleo y la conflictividad social se extiende rápidamente por todo el territorio. Hay unas precarias condiciones laborales que son propias de esta época de la revolución industrial. Y por último, una crisis política. El régimen había entrado en descomposición, el isabelino nos referimos, había entrado en descomposición. Hay un descontento político generalizado debido al autoritarismo de los últimos gobiernos moderados, destacando, como ya sabéis, la matanza estudiantil de la noche de San Daniel o los fusilamientos del cuartel de San Gil, conflicto que ya vimos en el tema anterior. En esta situación, ya sabéis que los partidos de la oposición firmaron el Pacto de Ostende, en el que se conspiraron y comprometieron a acabar con el reinado de Isabel II, porque la vieron como el mal de España y sin la cual quizá las cosas mejorarían. Ya veremos cómo no fue así. De este modo, el 17 de septiembre del año 68, el militar Topete protagonizaba en Cádiz un pronunciamiento contra la monarquía isabelina, al que se unieron rápidamente otros generales, Prim y Serrano, pidiendo el apoyo del pueblo bajo lemas como "Viva España con honra" o "Viva la soberanía nacional". El gobierno de Isabel II intentó aferrarse al trono, pero las fuerzas militares isabelinas fueron derrotadas en la batalla del puente de Arcolea. Y tras ello, bueno, pues la reina tuvo que abandonar el trono y marcharse al exilio, mientras que la Junta Revolucionaria eran sustituidos por un gobierno provisional, a la espera de ver qué tipo de régimen se iba a instaurar en España. Ahí tenéis una nueva caricatura de la revista La Flaca, que hace alusión a la Gloriosa, en el que se enarbola la bandera de España de "Viva la libertad" y abajo los Borbones. Y tenéis otra caricatura satírica que ironiza sobre el exilio de Isabel II a Francia, llevándose todos los cachivaches consigo. Bien, una vez que la reina ya no está, se forma un gobierno provisional. ¿Vale? Un gobierno provisional que tiene la misión de celebrar elecciones a Cortes Constituyentes. Ya sabéis que cuando se celebran elecciones a Cortes Constituyentes, los políticos elegidos en esas elecciones tienen la misión de redactar y aprobar una constitución, y una vez que se aprobara esa constitución, bueno, comienza el periodo legislativo del nuevo régimen. ¿Vale? Dichas elecciones dieron la victoria en el 69 a la coalición gobernante de progresistas, unionistas y demócratas, aunque los republicanos consiguieron 85 escaños y los carlistas 20. Esto que tenéis aquí a vuestra derecha es la portada de la Constitución del 69, ¿vale? Que será la primera constitución democrática de España, ¿vale? Y entre sus principales ideas destacaremos la división de poderes, estableciéndose unas cortes bicamerales, la soberanía nacional. Ya sabéis que esa soberanía nacional es decir, el poder recae en la nación, en este caso en los políticos. Ya no hay una soberanía compartida como si hubo en algunos momentos durante el periodo isabelino. Se permite o se aprueba el sufragio universal, es decir, todos los hombres, aún no las mujeres, sino todos los hombres, da igual la renta, eso sí, mayores de 25 años, tendrían el derecho al voto. Hay una amplia declaración de derechos y libertades, como la libertad de expresión, sin ningún tipo de censura, o la libertad de culto. Y como forma de gobierno se establecía la monarquía constitucional. Bien, establecida la Constitución, las Cortes nombraron regente al general Serrano, mientras que Prim era designado como jefe de gobierno. Y su principal objetivo será, bueno, la búsqueda de un nuevo rey que se convirtió en un auténtico casting, ¿no? Para ver quién iba a ser el nuevo monarca, aunque tendrán que hacer frente a numerosos problemas, como la crisis económica, la guerra en Cuba y una creciente conflictividad social. Ahora lo vamos a ver. A nivel económico, la nueva etapa
de este gobierno provisional se caracterizó por la defensa del librecambismo y la apertura del mercado español, bueno, pues la entrada de capital extranjero. Algo que irritó a los burgueses, a los industriales algodoneros y cerealistas de aquí de España. Se introdujo la contribución personal, es decir, un impuesto que gravaba a todos los ciudadanos según su renta, algo que hoy vemos como normal, dependiendo de cuánto tengas, así pagas, y se creó la peseta como unidad monetaria. Además, para obtener ingresos se procede a la venta del patrimonio minero del país, con lo que se pretendía obtener ingresos que permitiese acabar con la crisis de los ferrocarriles, ¿vale? Algo parecido al tema de las desamortizaciones de tierras y bienes eclesiásticos y municipales. Militarmente, el gobierno provisional tuvo que hacer frente a la guerra de Cuba, es decir, la insurrección cubana, que los cubanos ya estaban pensando en la independencia, liderada por Carlos Manuel de Céspedes, que había comenzado a 1 de octubre del 61 con el conocido como Grito de Yara. Que ahora veremos una imagen. Las exigencias bélicas impidieron al gobierno reducir los impuestos. ¿Vale? Claro, si hay guerra necesito impuestos para pagar el envío del ejército, al mismo tiempo que quebraba una de sus grandes promesas, la abolición de las quintas. ¿Vale? ¿Las quintas qué era? Era un polémico sistema de reclutamiento militar por sorteo que permitía a los ricos librarse del servicio militar, de la mili, pagando un dinero, claro. Se prometió que se iban a quitar las quintas y no, y como hacía falta dinero, pues se quedan. ¿Y qué ocurre? Pues eso crea un malestar. Pues los que no tienen dinero para salvarse de la mili. Es que en aquel momento hacer la mili era ir a la guerra. Aquí tenéis ese grito de Yara, en octubre del 68, y se conoce como Grito de Yara la primera sublevación armada de los cubanos en contra del dominio español. Ocurrió la mañana del 10 de octubre del 68 cuando el acaudalado Carlos Manuel de Céspedes liberó a sus esclavos negros y se alzó en armas contra los españoles. Era de Majagua. Es un genio, sí, es una zona de obtención de azúcar cercano a Manzanilla, allí en Cuba. En lo que a la sociedad se refiere, la conflictividad fue más que notable durante este gobierno provisional. El campesinado demandaba un mejor reparto de la tierra. Ya sabéis que el problema de la tierra está latente hasta que no lleguemos a la guerra civil y más allá. La guerra civil del siglo XX me refiero. Y el incipiente movimiento obrero, bueno, pues se fue radicalizando a medida que se acrecentaba esa industrialización, porque pedían mejoras salariales y laborales. Y comenzó a inclinarse hacia posturas internacionalistas. Los republicanos, por su parte, ejercieron una feroz oposición al gobierno, con críticas constantes como las lanzadas por José Paul y Angulo desde el diario El Combate. Y como reacción surgió algo súper curioso, la llamada Partida de la Porra, que era un grupo violento dirigido por Felipe Ducazcal, que se dedicó a reprimir toda oposición al gobierno provisional. Ahí tenéis una caricatura satírica, así, vamos a defender los derechos individuales, bueno, pues dando mamporros a todo aquel que se oponga a estas medidas progresistas. Algo súper curioso. En lo referente al trono, ya sabéis que había que hacer un casting, a ver qué rey era el que se iba a convertir en monarca español o qué personalidad se iba a convertir en monarca español. Evidentemente no podía ser Borbón, porque los borbones fueron destronados, Isabel fue destronada. Entonces se cotejaron varios candidatos. Uno fue el militar Espartero, sí, Espartero, como escucháis, ese de que tanto hemos hecho alusión en temas anteriores, pero era mayor de edad y se descartó. Era mayor de edad, perdón, tenía una edad avanzada y por eso se descartó la idea. Otro candidato, el duque de Montpensier, Antonio de Orleans, era el candidato preferido por muchos unionistas, así como el regente, ya que había sido uno de los impulsores de la revolución. Sin embargo, su parentesco con la antigua monarquía es que estaba casado con la hermana de Isabel II, y la muerte de Enrique de Borbón, primo de la antigua reina, en un duelo con él, le despojaron de sus opciones al trono. Otro candidato, el Fernando de Coburgo, este es un portugués, ¿vale? Se le intentó dar la corona a un candidato portugués, pero él mismo lo rechazó. Además que una posible unión entre España y Portugal no era bien vista por franceses e ingleses. Otro candidato, Leopoldo de Hohenzollern, por otra parte, que estaba apoyado por Bismarck, si os acordáis. Bismarck era el canciller de la Nueva Alemania, o de la
de la nueva Alemania, de Prusia primero y luego Alemania. Se encontró con la oposición frontal del emperador francés Napoleón III, que no deseaba bajo ningún concepto una alianza entre España y Prusia, ¿vale? Entre españoles y alemanes. Finalmente, ¿qué candidato es el que acepta? Bueno, pues uno de origen italiano, Amadeo de Saboya, hijo del rey Víctor Manuel II de Italia. Era la candidatura menos peligrosa para todos y fue elegida finalmente en noviembre del 1870. Pero atención, fijaros, solo con 191 de 311 votos posibles. Es decir, no tenía demasiados apoyos y eso será un hándicap, como ahora veremos. Fue proclamado el 2 de enero del 71 y en el 73, tan solo 2 años después, abdica. Os podéis imaginar la gran inestabilidad. Ahora lo vamos a ver. Aquí hay otra caricatura de esa revista ya tan mencionada, La Flaca, que ironiza sobre el casting para buscar un nuevo rey para España. Y ahí tenéis, bueno, como cada uno se presenta como candidato y se hace alusión a los diversos pretendientes, perdón, a los diversos candidatos de este casting, que finalmente lo gana Amadeo I. Os dejo tiempo para que miréis, no tiene desperdicio. El reinado de Amadeo I del 71 al 74 al 73 va a estar lleno de inestabilidad. Fue una constante durante todo el reinado de Amadeo, que se encontró con un país lleno de problemas y que explica lo poco que duró. ¿Vale? Por cierto, antes de seguir, hay un pequeño error y es que Amadeo reina entre el 71 y el 73, no entre el 74, como tenéis aquí señalado. 73, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, la inestabilidad fue la tónica dominante durante el reinado de Amadeo. Un periodo lleno de problemas. Y de hecho ahí lo tenéis, que no sabía si había hecho bien aceptando ser rey de España porque aquí había tela de problemas. Una monarquía que no comenzó con buen pie. Apenas unos días antes de la llegada del rey a Cartagena, moría asesinado su principal apoyo, Juan Prim, consecuencia de una conspiración que todavía hoy sigue sin esclarecerse. La muerte de Prim dejó a Amadeo sin sus principales apoyos y teniendo que hacer frente a una gran oposición. Los moderados, liderados por Cánovas del Castillo, se mostraron partidarios del príncipe Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II. La Iglesia y los carlistas, por su parte, defendían los derechos al trono de Carlos VII, nieto de Carlos María de Isidro, como estáis escuchando. Por otro lado, los republicanos se oponían frontalmente a cualquier tipo, evidentemente, de monarquía. Es decir, que es que Amadeo no tenía apoyo prácticamente. Así las cosas, como se comentó anteriormente, la tónica fue la inestabilidad. Y eso se refleja también en que hubo 6 cambios de gobierno en menos de 2 años. 6 cambios de gobierno en menos de 2 años. Otros problemas, bueno, el conflicto cubano, ¿eh? Todavía estaba ahí latente. La tercera guerra carlista, que había estallado. Y además una crisis económica y conflictividad laboral y obrera. Todo se lo unió. Finalmente, el 11 de febrero del 73, como hemos comentado anteriormente, no 74, sino 73, Amadeo, amargado ya por los problemas, bueno, abdica, renuncia al trono y regresa a Italia. Ese mismo día, las Cortes votan la proclamación de la Primera República, como estáis escuchando, por primera vez España es una república, aprobada con 258 votos a favor y 32 en contra. Aquí tenéis una caricatura de nuevo de La Flaca, en la que a la República se le representa con una mujer joven, ataviada con ese gorro frisio propio de los franceses y esa túnica como la de la libertad guiando al pueblo del cuadro de Eugène Delacroix. ¿Vale? Siempre a la República y a la, a la figura de la libertad se la representa con una figura de mujer. Ya sabéis por qué fue el sexo más, o ha sido el sexo más oprimida a lo largo de la historia. Encarna en ella esa lucha por los derechos. En esa caricatura, como estáis viendo, se puede ver perfectamente cómo, bueno, a nivel internacional tiene partidarios y destructores. Solo algunas democracias como Estados Unidos o Suiza
y Francia son las que la apoyan, mientras que los países absolutistas y más autoritarios como Prusia, como Rusia, la, la rechazan, no la quieren, ¿vale? La Primera República Española, fijaros, solo 11 meses va a durar, entre el 73 y el 74. ¿Qué nos dice? Bueno, pues si Amadeo tuvo que hacer frente a problemas e inestabilidad, pues, y el gobierno provisional anterior igualmente, pues ya ni te digo en la Primera República. Nació muerta prácticamente. Y es que nació en una difícil situación política, económica, social y militar. En 11 meses se discutió una nueva constitución. Se suceden 4 presidentes en el gobierno: Figueras, Francisco Pi y Margall, Salmerón y Castelar. Y es que a pesar del amplio apoyo recibido en las Cortes, lo cierto es que la mayor parte de la Asamblea de la Cámara era monárquica, no era republicana, y el voto republicano no fue más que una estrategia para ganar tiempo y reorganizar el regreso de los Borbones. Es decir, que buena parte de los políticos habían votado para ganar tiempo y que regresasen los Borbones. Y a nivel internacional, como hemos dicho, no contó con todo el apoyo, solo de alguna democracia. El primer problema al que tuvo que enfrentarse el nuevo régimen republicano fueron las propias diferencias entre los modelos de república que se debía de instaurar, entre una república centralista y conservadora y una república federal, descentralizada, con un estado lleno de territorios federados voluntariamente. Ahí tenéis otra caricatura de la revista La Flaca que ironiza sobre la pugna entre los republicanos centralistas unitarios y los federales, ¿vale? Y la República la Pobre, care acontecida. En mayo se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes, en las que la oposición optó por el retraimiento y no participación. La abstención, fijaros, alcanzó el 60%, y no llegando el voto al 30% en las grandes ciudades como Barcelona y Madrid, lo que le restó legitimidad a las elecciones, a pesar de la aplastante mayoría republicana que obtuvo 343 escaños de 374. El 1 de junio se abrían las Cortes y se proclamaba finalmente una república democrática de tipo federal, recayendo la presidencia primero sobre Figueras, que apenas tardó unos días en dimitir y marcharse a Francia, lo que dejó paso al gobierno de Pi y Margall. El nuevo gobierno preparó una nueva constitución a lo largo del año que dividiría a España en 17 estados federales, entre los que se incluían también, por supuesto, a Cuba y Puerto Rico, a los que se le concedía la autonomía. También se abolía la esclavitud y se separaría la Iglesia del Estado. Lo que pasa es que la Constitución del 73 no llegó a entrar en vigor debido a los numerosos problemas a los que tuvo que enfrentarse la República, y es que, bueno, no dio tiempo. La insurrección continuaba en Cuba, la guerra carlista se recrudeció, ya sabéis, la tercera guerra carlista se recrudeció, consolidándose en el norte. Esta guerra que se prolongó hasta el 76. A todo esto, por si fuera poco, hubo una revolución cantonal que comenzó en el verano del 73. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que muchas zonas del país se alzaron como cantones independientes y se rebelaron contra ese autoritarismo y centralismo del poder central. Y sus protagonistas eran los republicanos federalistas que se oponían a ese centralismo. Esto finalmente se convirtió en una nueva guerra civil a la que se sumaba la carlista, que ya venía de hace tiempo. Y ahí tenéis un mapa con los focos de rebelión cantonal y donde se produjeron batallas. El cantón más ruidoso y más irredento fue el de Cartagena, que va a costar a callar. Pi y Margall se negó a reprimir el movimiento por la fuerza, lo que acabó provocando su dimisión, y le sucede otro político, Salmerón, que inicia la acción militar contra los cantones, y eso le supuso un éxito para el ejército, que recuperó su papel como garante del orden y como barrera contra la revolución social. Ahí tenéis una caricatura de otra revista, La Marea, sobre el bombardeo contra el cantón de Cartagena. Salmerón va a dimitir, alegando su negativa a firmar varias condenas de muerte sobre los cantonalistas, pasando el gobierno a manos de otro político, Castelar, un republicano unitario que dará a la República un giro conservador. Castelar suspendió las sesiones parlamentarias y gobernó de forma autoritaria, suspendiendo derechos constitucionales
y concediendo gran poder a los militares, algo que consiguió unir a los tres presidentes anteriores en una moción de censura contra Castelar. El 3 de enero de 1874 el gobierno era derrotado. Pero ante la inminente formación de un nuevo gobierno de izquierda, ¿qué pasó? Bueno, pues algo que venía dándose a lo largo de todo el siglo XIX, que el otro general, en este caso Manuel Pavía, invadió el Congreso de los Diputados acompañado de la Guardia Civil y dio un golpe de Estado. Disolvió las Cortes Republicanas, como estáis escuchando. El poder, entonces, ¿a quién pasó? Pues pasó a una coalición de unionistas y progresistas encabezada por otro militar, Serrano, que consiguió restablecer el orden mediante medidas de excepción, en lo que muchos historiadores han calificado como una dictadura o una pseudo dictadura. Sin embargo, y a pesar de conseguir derrotar al cantón de Cartagena, los alfonsinos, ya sabéis, esos políticos partidarios de la vuelta de los Borbones en la figura del príncipe Alfonso, ya preparaban el regreso de este joven. El 1 de diciembre de 1874 el Borbón firmaba el Manifiesto de Sandhurst, en el que se comprometía a establecer una monarquía parlamentaria basada en el orden social y la estabilidad política, el régimen canovista, como ya veremos en los próximos temas. Aunque Cánovas pretendía que el regreso de la monarquía borbónica fuese por cauces legales, lo cierto es que no fue así. El 29 de diciembre, otro militar, Martínez Campos, da un nuevo golpe de Estado, un pronunciamiento en Sagunto, en el que se nombra rey a la fuerza a Alfonso XII, acabando ya pues con ese sexenio revolucionario y con esa república, y dando inicio al régimen de la Restauración. Cánovas asumirá plenos poderes hasta la llegada del nuevo monarca en enero de 1875, así como la responsabilidad de diseñar un nuevo sistema político basado en la alternancia pacífica de los partidos liberales. ¿Vale? Ya lo veremos. Y ahí tenéis una caricatura que ironiza sobre el golpe de Estado de Martínez Campos en Sagunto en diciembre del 74. Como conclusión, bueno, pues habéis visto este despropósito de etapa con muchas esperanzas, pero que no salió. Muy bien. Los escasos 6 años que duró el intervalo en la monarquía borbónica estuvieron plagados de conflictos de todo tipo, que entorpecieron los intentos de establecer un régimen, bueno, realmente democrático en nuestro país. Poco más pudieron hacer los principales dirigentes del momento para mantener a flote un barco que era España, que hacía aguas por todas partes. El resultado, como hemos visto al final, ¿cuál fue? El regreso de los Borbones, que trajo consigo una total involución democrática. ¿Por qué? Porque, como ya veremos, se estableció un régimen aparentemente liberal, de alternancia política, de voto, pero que estaba totalmente amañado. Ya lo veremos. Una inestabilidad que continuará en el siglo XX y que se va a materializar en dictaduras como la de Primo de Rivera en el 23, las crisis económicas, lo mal que salió finalmente la Segunda República Española en los años 30, a pesar de las esperanzas que había en ella, el golpe de Estado franquista, la guerra civil y la dictadura franquista hasta el año 1975. Como veis, muchos de estos problemas del siglo XIX, bueno, y que veníamos heredados de incluso del siglo anterior, continuaron latentes en el siglo XX y podemos decir que no se solucionan hasta que no llega la democracia. ¿Vale? Bueno, espero que os haya servido para entender un poquito este turbulento periodo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.